Y hay muchos factores que determinan qué personas están firmes o no. Esto sería bueno para nosotros tener un tabulador, ¿no? Para poder conocer y entender quién sí, quién no, para tener nosotros cierta relación, ¿no? Pero cuando Jesús habla a sus discípulos respecto a las características de los verdaderos cristianos, que es a la larga el fruto, esto quiere decir el carácter de Cristo, es donde el creyente, como lo estudiamos hace algunas semanas, debe de poner en práctica lo que se llama discernimiento. Ahora, ese discernimiento no tan solo es aplicable hacia lo que yo conozco de otros creyentes, sino también hacia mi propia persona. Es por eso que todo cristiano que está firme y que madura y que debe de entender la necesidad del discernimiento, debe de estar capacitado para contestar certeramente a tres preguntas. Como decía Eduardo, comenzar la vida cristiana parte del congregarse. Eso es algo básico. Pero hay tres preguntas que muchas personas que participan en la iglesia no las pueden responder, no tan solo porque se disciernen, sino que se comprenden respecto a la labor de la iglesia. Primero, ¿por qué y para qué existe la iglesia? ¿Tú sabes para qué existe la iglesia? Hoy muchas personas no saben por qué está la iglesia. Otra, ¿cuál es el propósito que debe de cumplir la iglesia? Los que están firmes somos iglesia. ¿Cuál es el propósito que debemos de cumplir? Y lo tercero, ¿por qué Jesús dejó la iglesia en medio del mundo? ¿Tú estarías capacitado para contestar estas tres preguntas? Son simples, pero abarcan el propósito de la iglesia. Los que están firmes en la fe entienden que somos iglesia. La iglesia no es una construcción, la iglesia es los salvos, los nacidos de nuevo. Y entender este concepto para muchos es muy difícil porque no saben cuál es el propósito de la iglesia. No entienden que estar firmes en la fe demanda del creyente entender y comprender el por qué me congrego, por qué existe la iglesia, por qué Dios la dejó en medio del mundo y cuál es el propósito fundamental que debemos de cumplir. Si fallamos en las tres respuestas, fallamos en el concepto general de lo que el creyente debe de entender y saber. Yo hoy me quiero solo enfocar en el primer punto. En el primero, ¿por qué y para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de que personas que se quieran afirmar en la fe se congreguen, asistan y formen parte de lo que llamamos la iglesia? Lo que en el griego original iglesia significa, eclesía significa los llamados a salir fuera, o los llamados a estar fuera, apartados de. Y ya sabemos que eso no significa apartados del mundo, del sistema, ¿no? Sino apartados del pecado y del mundo. Vivimos en el mundo, dijo Jesús, pero nosotros no somos del mundo. O sea, nosotros estamos en la sociedad, pero la sociedad no está en nosotros. Estamos inmersos en un sistema, pero el sistema no está en nosotros. Lo que debe de llenar nuestro ser es Cristo completamente. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué tú te sientes parte de la iglesia? ¿O por qué tú eres parte de la iglesia? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Y este texto explica el para qué existe la iglesia. Efesios 1, 4. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, como dice el texto, santos y sin mancha delante de Él. Pregunta, ¿cómo se logra esto? Porque aquí hay personas, estoy seguro muchos de ustedes, que piensan, ¿cómo yo puedo ser santo delante de Dios? Haciendo buenas obras, portándome bien. No, sabemos que la salvación no es por obras. ¿Cómo yo soy santo y sin mancha delante de Dios? ¿Por medio de quién? De Jesús. O sea, por medio de la fe, no de las obras. Porque la Biblia es clara en eso. ¿Cuántos buenos hay en el mundo? Ninguno, ¿no? De que usted siente que hace buenas obras y que usted se presenta ante Dios santo y sin mancha por sus atributos personales, sus buenas obras o por lo que se exenta de hacer, está equivocado. Nosotros nos presentamos
sin mancha y santos delante de Dios por medio de Jesús. Versículo 5. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, solo la gracia de Dios, solo Dios, el que nos atrajo, el que nos llamó, el que nos salvó. El hombre en sí mismo no tiene la capacidad de acercarse a Dios. El hombre quiere estar lejos de Dios. Cuando nosotros entendemos las verdades del Evangelio, nos espantan, no nos atraen, porque intrínsecamente nosotros, nuestra naturaleza quiere ir contra Dios. Por eso dice que según el puro afecto de su voluntad, todo lo anterior, ¿para qué es? ¿O cuál es el sentido? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, por Cristo somos aceptos. Versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esto quiere decir la garantía de que somos pertenencia de Dios, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el llamado más alto por el cual el creyente debe de entender el para qué existe la iglesia, es que la iglesia tiene como objetivo fundamental adorar a Dios. Qué curioso, ¿no? Porque es lo que más nos cuesta y lo que más ignoramos, adorar a Dios. Dios nos llamó, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo nos conocía. En su presencia Él sabía qué personas iban a tener un corazón para buscar de Dios, qué personas iban a tener una actitud para buscar de Dios. Es más, el miércoles hablábamos un poco de eso, la generación que se quede en el reino milenial. Y es impresionante darnos cuenta cómo Dios conocía el corazón y sabe el corazón de ellos. Y nosotros hoy vivimos en un periodo también tan preciso de la historia donde Dios conocía nuestro corazón, que teníamos un corazón en el cual íbamos a aceptar nuestra decadencia moral, nuestra perversión natural, y nos íbamos a acercar a Dios. No por lo que Dios nos puede dar, sino por lo que Dios es. Eso espero, ¿no?, que cada uno de nosotros entienda. Ahora, Dios nos llamó entonces para recíprocamente entender que nuestro llamado es adorarle a Él, exaltarle a Él, proclamar por medio de alabanza quién es Dios. Y cuando nosotros cantamos, por ejemplo, acá en estos tiempos de alabanza, exaltamos la grandeza de Dios. Vemos que es un Dios vivo, decimos que Él es grande, que es poderoso, y cantamos y exaltamos a Dios. Pero mucha gente considera que solo adorar a Dios es una mera música, o una mera actitud dentro de la música, o en los periodos de música de la iglesia. Ahora, si el ser humano deja de adorar a Dios, desprecia a Dios. Es por eso que entender que nuestra necesidad es adorar a Dios, también entender el cristiano debe de entender que el que no adora a Dios, desprecia a Dios. Porque en realidad lo único que Dios demanda del creyente, ¿sabes qué es? Adoración, completa adoración. Dios no demanda de ti ni de mí que nosotros nos limpiemos solos nuestros pecados. Dios demanda de nosotros que reconozcamos que Él nos perdonó, que Él nos rescató, y que nosotros ahora rindamos honor a Dios. Romanos 1:21, búsquelo. Acá habla de la decadencia moral y de la decadencia espiritual de quienes dicen conocer a Dios, se conforman en sus ideologías y van a una perversión hasta una decadencia final. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Sabían de Dios, pero no lo hicieron al modo de Dios. Dice, ni le dieron gracias, no le agradecieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, sus ideas y pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido por causa de sus razonamientos. El caso más impresionante de una falsa adoración es Caín, el primogénito de Adán, y Abel, su hermano.
Nos cuesta a veces entender y decir, ¿por qué Dios no recibió la adoración de Caín? Y bíblicamente es muy claro, la Biblia dice que Caín quiso adorar a Dios en base a sus esfuerzos, a su manera. Adán y Eva enseñaron a sus hijos que el único modo de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio, que muriera un inocente y la sangre de ese inocente fuera derramada para ser acepto a un pecador. ¿Y qué hizo Abel? Lo hizo al modo de Dios, como le enseñaron sus padres. Adorar a Dios a través de un sacrificio. ¿Pero qué hizo Caín? Quiso adorar a Dios a su modo. En un esfuerzo sobrehumano, la tierra, dice la Biblia que por la maldición que cayó sobre Adán al pecar y sobre Eva, dice que la tierra se multiplicó el trabajo para poder plantar. ¿Y qué hizo Caín? Quiso mostrarle a Dios que él era capaz de llevarlo mejor en sus propias fuerzas. Sacó las piedras, aró las tierras, plantó semilla, a lo mejor la semilla no dio fruto, hizo algunas líneas para poder llevar el riego a las frutas, a las verduras. A lo mejor esperó mucho tiempo a llevar lo mejor, en verdad lo mejor a Dios. Se esforzó, a lo mejor se quemó con el sol. Fue mucho trabajo, mucho trabajo. Y cuando pudo sacar lo mejor, lo presentó ante Dios. Pero fíjate, él lo hizo bajo sus razonamientos, no al modo de Dios. Por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque él tenía un concepto personal de cómo adorar a Dios. Dios le dijo, a mí me adoras de este modo. ¿Y qué dijo Caín? No, pues yo voy a inventar un nuevo método de adoración, que incluye mis fuerzas para mostrar a Dios que yo le adoro más que mi hermano, más que mis padres, más que cualquier otro. Pero eso no es adoración. Por eso un cristiano que no adora a Dios desprecia al Señor y vive en decadencia. ¿Qué le pasó a Caín? Imagínense, mató a su hermano, se tuvo que ir de casa, tuvo que formar otro pueblo y de ahí vino una decadencia terrible en base a su descendencia. Primera de Pedro 2:9 es un texto que nosotros conocemos mucho, pero a veces no le damos el verdadero sentido. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, fíjese, no dice serán, dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y la gente saca pecho, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un porqué. O sea, Dios nos escogió con un objetivo, con un propósito. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que a ti te conozcan? No, que lo conozcan a Él. Para que anunciemos. ¿Cómo anunciamos? Con nuestra vida. Por eso fíjense que hoy en la iglesia en general se exaltan más los talentos y dones de las criaturas que el Creador. Es impresionante. La iglesia debe proclamar al único merecedor de alabanza y adoración, que es Dios. Pero hoy la iglesia comete ese error. Le da un sobreénfasis en los atributos de los hombres. Fíjense los anuncios que hay, por ejemplo, hoy de eventos cristianos. Antes era un póster, ¿no? Y lo pegaban por ahí, a uno le pasaban un póster. Pero hoy hacen estos videos. Y fíjate lo que hacen. Toman la frase más llamativa o reveladora de un predicador y la ponen ahí. Un pedacito y de otro y de otro. Y hoy día hay un montón de chamacos, de chavos, de gente joven que dice frases que no tienen ningún sustento bíblico. Pero ahí tú ves esos videos y no entiendes cómo la gente le llama la atención eso. Personas que no tan solo no conocen su fruto ni su vida, sino que en realidad no están exaltando a Dios, están exaltando hacia ellos mismos. Ellos mismos están mostrando que tienen a Cristo. Fíjense, qué curioso, ¿no? No es Cristo en ellos, sino que ellos muestran o tienen o quieren mostrar a Cristo a través de sus ideologías. Ahora, según la Biblia, usted y yo somos un grupo de pecadores rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero hoy la iglesia considera todo lo contrario.
que la iglesia debe de ser un grupo de personas muy llamativo en el cual la gente pueda venir, pueda pensar de la manera que quiere, actuar de la manera que quiere, sujetarse a la palabra de Dios en lo que quiere y considera que son creyentes. Qué curioso, ¿no? Ni en un trabajo te tratan así. Tú vas a un trabajo y el trabajo tiene normas establecidas. Tienes un horario de entrada, un horario de salida, un uniforme, un horario de colación, un tiempo determinado. Pero la gente considera que en la iglesia hay mucha más libertad y nos hemos equivocado en eso. Mucha gente dice que en Cristo somos libres. Sin duda somos libres, pero ¿de qué? Del pecado, no de hacer lo que queramos. La palabra es una norma de conductas y de vida que si nosotros las vivimos, adoramos a Dios. Y eso lo cambia todo. La adoración es música. La adoración es una manera de vivir. Es por eso que Israel, que fue una nación escogida por Dios, y Dios los sacó de Egipto, de la corrupción, del pecado. Y ellos vieron milagros, vieron en el día una columna, una nube, y en la noche una columna de fuego. Cruzaron el mar en seco, vieron milagros impresionantes de Dios, pero cuando caminaban por el desierto, decidieron adorar a Dios a su modo. Tomando el molde de Egipto, hicieron un becerro de oro para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Los que recuerdan un poco, el dios Baco era un cuerpo de hombre con cabeza de toro. Y el dios Baco que adoraban los babilonios era un dios con manos extendidas. Y atrás era un dios de bronce y atrás con una abertura donde habían sacerdotes del dios Baco tirando leñas al fuego. Y esta figura de bronce se encendía a tal extremo que estaba siempre al rojo. ¿Y qué hacían los babilonios? Traían a sus hijos y los ponían en los brazos del dios Baco. Los sacrificaban. Imagínate el corazón de esos padres para sacrificar a sus hijos en honor del Dios. ¿Y qué hizo Israel? Tomó una figura de Egipto para querer adorar a Dios a su modo. No estaban dispuestos a adorar a un Dios invisible, sino querían una imagen visible de un Dios. Se fabricaron un ídolo. ¿Y saben cuál es el problema? Es que los cristianos hoy, nacidos de nuevo, podemos desviarnos de la verdadera adoración a Dios. Sin duda. Si no estamos centrados en qué significa adorar y en qué significa nuestra urgencia como cristianos firmes en la fe de adorar a Dios, nos podemos desviar. Uno de los ejemplos más impresionantes es el apóstol Juan en Apocalipsis 19:9. El apóstol Juan estaba en la cúspide de la revelación de los tiempos finales. En un momento impresionante de revelación, Dios le mostraba todo el futuro de la humanidad por completo. Y él veía la gloria de Dios en los tiempos presentes y postreros. Y dice en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿De quién dice? De Dios. Fíjate, no dice son mis palabras, dice son palabras verdaderas de Dios. Juan, apóstol que caminó con Cristo, estaba siendo un pastor muy importante en la iglesia primitiva. Y Dios permite que en un momento de persecución a él lo tomen, lo condenan a muerte, lo meten dentro de una olla de aceite hirviendo para quemarlo vivo. Él lo meten y lo sacan vivo. No lo pudieron matar. Por eso lo deportaron a una isla llamada Patmos. Y ahí lo envían. Y en esa isla donde él estaba solo, él obtuvo, por medio de Dios, una revelación de los tiempos futuros. Consideró que su vida tenía un real sentido al conocer lo que vendría. Y Jesús ya les había dicho, pero ahora él estaba viendo lo que venía. Quedó tan extasiado de la revelación que el ángel estaba narrando y de lo que él veía, que el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? A los pies de un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora, ¿a quién dice? A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se equivocó Juan? Mira, ¿qué pasaría si Juan se equivocó? Si tú vieras a un ángel. Si Juan erró, ¿qué te pasaría a ti? ¿Cuántos a lo mejor al ángel le dirían, Dios mío? Y el ángel diría, ¿Dios qué? Adora a Dios. Es por eso que las revelaciones del tiempo presente debemos de nosotros tener tanto cuidado con la aseveración de lo que vemos y hacemos, con la aseveración de lo que tenemos, como hablábamos la semana pasada. Muchas personas solo consideran que Dios habla por ellos, o que Dios puede usarlos, o que Dios hace algo. Pero vimos la semana pasada que Pedro lo usó Dios, y después ¿quién lo usó? A ver si se acuerdan. Qué duro, ¿no? Hoy estamos viviendo, aunque ustedes no lo crean, un periodo oscuro en la iglesia. La palabra de Dios escasea como en los tiempos de Samuel. Hoy se exaltan los talentos de los hombres por sobre la obra redentora de Dios. Hoy no hay verdadera adoración en la iglesia. La adoración no son manifestaciones, la adoración no son gritos, la adoración no son cánticos. Solo eso es parte de. O sea, si nosotros acá hiciéramos un tremendo show, no significa que somos más adoradores. No se equivoque. Porque acá usted puede danzar como pirinola ahí y sale de aquí, y si usted no es transformado por el Espíritu Santo, usted no es adorador en lo absoluto. Lo único que hizo fue un show. Y de eso estamos plagados. Plagados. Un líder muy influyente dijo lo siguiente: Dios no está obsesionado en que tengas la doctrina correcta. Lo que Dios quiere es que tengas el corazón correcto. Mira qué simplón, ¿no? Y sigue diciendo, entiendo que para la mayoría de los que están obsesionados con la doctrina, esto no les va a parecer satisfactorio, pero mi deseo es que la iglesia poco a poco abandone, fíjense, el legalismo y la religiosidad que nos vuelve como iglesia irrelevantes y amargados. Wow. Para que ustedes entiendan lo que él está diciendo, mira, la enseñanza no es importante, no es tan importante, la doctrina no. Lo importante es que nos alejemos un poco de la doctrina y que nos volvamos gente más simpática y carismática. ¡Qué peligroso! ¿Quién habla ahí? Miren, esto es fácil de discernir con lo de la semana pasada. ¿Es el Espíritu Santo? Mira, el Espíritu Santo te va a aconsejar a eso, a que no estudies la palabra, a que no busques al Señor, a que solamente saques ciertas cosas y que no entiendas lo que Dios tiene para ti. ¿Eso es Dios? Esto generó los siguientes comentarios. Entonces, dice otra persona, lo único que le importa a Dios es nuestro corazón. ¿O se creen que nos va a salvar el solo hecho de leer la Biblia o de sabernos de memoria los versículos? Por favor, hermanos, dice este comentario, los fariseos que se aferraron tanto a la doctrina se perdieron de reconocerlo. Dice, qué desafortunado que un hombre que tiene millones de personas que le siguen y admiran ponga en duda la importancia de la doctrina, que son las enseñanzas que Dios nos entrega. ¿Qué es importante? ¿La doctrina? ¿La adoración? ¿O ambas? Si yo no sé doctrina, no sé adorar a Dios. Y si yo no adoro a Dios, no pongo en práctica la doctrina. Ya sabemos que la doctrina, ¿qué es lo que es? Enseñanza. Entonces, lo que hoy está perdiendo la iglesia, y es a lo que yo quiero apuntar hoy, es que en la iglesia hoy escasea la verdadera adoración. ¿Sabes por qué nos cuesta levantar nuestras manos aquí? ¿Sabes por qué nos cuesta concentrarnos en los cantos, en cantar a Dios, en expresar con cantos lo que nosotros tenemos en nuestro ser? Nos cuesta porque nuestra semana no involucra a Dios. Nuestra vida diaria no involucra a Dios. Entonces llegamos acá a cantar lo que incluso en nuestro razonamiento muchos pueden considerar repetitivo. Hay hermanos que así me han dicho, pastor, me dice, ¿por qué no cantan cancioncitas nuevas? Pues ya, dice, ya me las sé de memoria. Como que les gustaría ver nuevas letras, nuevos arreglos musicales. Hermanos,
Miren, esto para mí, y le soy súper honesto, ¿no? Es un comentario tan vano. ¿O ustedes creen que nosotros cantamos solo las que no sabemos? Sería el colmo, ¿no? No se trata de eso. Porque no se trata de nosotros. Mira, aquí nosotros no tenemos un karaoke. Eso no es karaoke. Si tú crees que esto es karaoke, te equivocaste. Lo que nosotros hacemos es orar a Dios y tener una dirección en nuestros cantos, que tenga un sentido espiritual, que lo que cantemos lo vivamos y que Dios nos ayude en eso. Entonces, ¿qué es la verdadera adoración, pastor? Usted me dice que no es cantar, usted me dice que es vivir, pero explíqueme. La verdadera adoración es atribuir a Dios el valor que Dios tiene, que es supremo. O sea, Dios está por sobre todas las cosas, porque solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios es digno de ser adorado. Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo. La palabra corona aquí en el griego es estéfanos. Y esta palabra estéfanos habla de una guirnalda o una trenza entretejida de cedro o de hiedra. También eran de perejil, de laurel y también de oliva. Entonces los atletas que competían en Grecia lo hacían desnudos, y el premio era una corona, una guirnalda trenzada de estos elementos: cedro, hiedra, perejil, laurel o oliva. Ellos anhelaban esta corona corruptible. En 3 días esa corona era inservible. A los 3 días se marchitaba. Pero ¿qué había detrás de esa corona de olivo? Por lo cual esos atletas entrenaban y trabajaban cada día para obtener la corona de olivo. Porque detrás de esa corona corruptible, ¿saben lo que había? Prestigio. Había honor público. Habían algunas competencias en Roma que exentaban de impuesto al ganador. Entonces, cuando venían las premiaciones, venían los reyes, llevaban al ganador al palacio, le ponían esta corona que no valía nada, pero que tenía un significado supremo. Se hacía pública la victoria y estaba exento de impuestos. Imagínense, en esos tiempos era grandioso, grandioso. Por eso cuando la Biblia dice que los 24 ancianos se postran delante de Dios, lo adoran y echan sus coronas delante del trono, que ya sabemos que los 24 ancianos, de acuerdo a la teología moderna, dicen que explica que son 12 tribus y los 12 apóstoles, que en sí envuelve a lo que es Israel y la iglesia. Estas coronas que tienen los ancianos en el Apocalipsis representan los logros que a la larga, en la iglesia tienen mérito solo por medio de Jesús. Todo lo que podamos realizar en este mundo, qué bueno que nos va bien, qué bueno que podamos lograr cosas, pero todos esos logros, sin la ayuda de Dios, sin tener el objetivo central que es Cristo, se vuelven nada. Mira, tus logros sin Cristo, ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tienen? Ninguno. Por eso Jesús dijo algo: cuando tú hagas lo que tienes que hacer, nuestra frase debe de ser: siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Por ejemplo, si tú dices que eres un buen padre y te jactas que eres un buen padre, ¿sabes qué? De eso no tienes que jactarte, porque esa es tu obligación. Tú tienes que ser un buen padre. Ese no es un mérito. No es un mérito. Si tú llevas sustento a tu casa, no debes de jactarte de eso con tu esposa. Yo soy el que traigo la plata a esta casa. Yo soy el que pone aquí. De que te calláis, le dicen algunos. Oye, ¿eso es un mérito? Esa es tu obligación. ¿Es su obligación? Nosotros los hombres
Delante de Dios fuimos llamados a sustentar nuestro hogar. Y la Biblia dice que el que dice ser hermano y no sustenta su hogar, ¿cómo hay que llamarle? Dice que es peor que uno del mundo. Apocalipsis 4:11 muestra la frase que dicen los 24 ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esa es la actitud y el corazón de quien adora a Dios. Todo lo que vive, todo lo que hace, todo lo que tiene, lo atribuye no a sus fuerzas, sino a Dios. A Dios. Nosotros podemos tener muchos planes, pero si no es Dios el centro de esos planes, nuestra vida no logra tener un sentido. Por eso acá cuando dice Señor, digno eres, la palabra digno es axios en el griego, que quiere decir merecedor. O sea, solo tú, Señor, eres digno. Solo tú eres el apropiado. Solo tú, Señor. Entonces, el único digno de la adoración y la alabanza es Dios. Por eso yo les decía recién que todos pensamos que la adoración a Dios es solamente un acto realizado aquí en la iglesia. Y es cierto, debemos de adorar a Dios y debemos de ocupar este tiempo en adorar a Dios. Pero eso es solamente una parte de la adoración a Dios. Lo que tú y yo le atribuimos a Dios por medio de alabanzas en nuestra iglesia es porque tenemos un corazón lleno de gratitud, levantamos las manos, nos movemos, nos postramos y todo está excelente. Pero ese nivel de adoración debe ser complementado con un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. Esa es la adoración genuina. Si no, no es adoración. Vamos a Juan 4. Juan 4 nos habla de Jesús y una mujer samaritana. Jesús se sienta junto a un pozo y llega una mujer a sacar agua y Jesús le pide de beber. Aquí hay un problema político inicial, porque ella le dice que cómo le pedía de beber si judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. Ya sabemos que los judíos se sentían una tribu pura aún, de no mezclarse con otros países, pero los samaritanos eran de otras de las tribus de Israel que se habían mezclado con los edomitas, con los moabitas, y ya los consideraban impuros. Por eso samaritanos y judíos no se mezclaban. Es más, habían ciudades donde el camino más corto era por Samaria. ¿Y saben lo que hacían los judíos? Rodeaban Samaria. O sea, ni siquiera pisaban territorio samaritano. Entonces esta mujer fue a sacar agua y Jesús estaba ahí en el pozo y le dice, dame de beber. Y él dice, oye, pero ¿cómo me pides si judíos y samaritanos no nos hablamos? Es más, que un hombre le hablara a una mujer era políticamente incorrecto. Y Jesús le dice que si ella bebía del agua que él tenía, jamás volvería a tener sed. Y en el versículo 16, después de este breve intercambio de palabras, Jesús le dice, fíjense, la pregunta de Jesús, que todo lo sabe. Ve, dice, ella le pidió agua, ¿no? De la que él tenía. Se cambiaron los roles. Jesús le pide agua y termina ella pidiéndole agua. Y para darle agua, Jesús le dice, mira, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué buscaba esta mujer en los hombres? Fíjense la pregunta que les estoy haciendo. ¿Qué buscaba ella en los hombres? ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y el que ahora tenía era un pololo, como dicen algunos por ahí, ¿no? No es mi polola, estamos andantes. Ella buscaba felicidad en los hombres. O a lo mejor era una mujer que le quitaba a los maridos a otras. No sabemos. Pero ¿qué relevancia tiene esto? 19.
Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Pero fíjense el versículo 20. Ella quiere dar un cambio a la conversación, pero miren lo que ella expone. Nuestros padres adoraron en este monte. Y señala ella un monte llamado Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, ella expuso ante Jesús la problemática de la adoración. Ella vive en una vida inmoral perdida, pero ella dice: pero mira, oye, Jesús, tú eres profeta, ¿verdad? Y te quiero hacer una pregunta de profeta. Nosotros venimos a adorar aquí, a esta iglesia, pero ustedes los judíos dicen que hay que ir a otra iglesia. ¿Cuál es su respuesta? Ella vivía una vida totalmente desaprobada por Dios, pero sí adoraba a Dios. Era adoradora. A lo mejor era la pirinola de la iglesia. Era la más gritona, la que hablaba más en lenguas, la que se paraba de su lugar a orar por los hermanitos. Se sentía con la unción. A lo mejor ahí les robaban los maridos a las otras. Imagínate, personas que viven lejos de Dios, pero creen que adoran a Dios. La samaritana era una mujer que había tenido muchos maridos y hasta un amante, pero era bien adoradora. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Mira, la gente del mundo vive de la siguiente manera. Yo me acuerdo cuando yo me iba al trabajo en el metro, y afuera de donde nosotros vivíamos, acá en Santiago, había una iglesia bien grande y una cruz bien grande, así blanca, una cruz gigante, ¿no? Y cuando el metro pasaba por fuera de esa cruz, toda la gente en el vagón del metro, adivinen qué hacían. Sus persinadas ahí, algunos circulares, así rectangulares, se persinaban ahí. Pero fíjate, mira, ellos pueden llevar una vida de adulterio, de pecado, pueden ser inmorales, pervertidos, ladrones, pueden tener negocios chuecos, pero ven un crucifijo o una iglesia y ¿qué hacen? Se encomiendan a Dios, adoradores, se persinan. Y sin duda es gente que no ha nacido de nuevo, sin duda, ¿no? Pero hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Cristianos hacen lo mismo. Tienen conductas sin control, pero ellos son adoradores. Tienen una lengua sin control, pero ellos son adoradores. Conductas torcidas, es más, cuando se apaga la iglesia, porque así le llamo yo cuando ya dejamos de tocar y todo, se apaga la iglesia y sale la carne. Qué curioso, ¿no? Y sale la carne ahí. Entonces, mucha gente no entiende qué es la verdadera adoración y vive como la samaritana. Es como pasaba mucho antes, ¿no? Ahora no pasa tanto. Pero antes en Semana Santa, ¿te acuerdas lo que hacía la gente? Todavía algunos los hacen. Comen pescadito. Pescadito, así como que le atribuyen a no comer carne esos días, como a adorar a Dios, a santidad, a guardarse para Dios. Qué absurdo, ¿no? Miren, si usted en Semana Santa se come una hamburguesa bien grandota de McDonald's, así de esas que le gustan a usted, y usted habla y vive verdad, ¿cómo lo ve Dios? Pero si usted deja de comer carne y come pescadito esos días, y es mentiroso con su esposa, es calumniador, es una persona tranza, ¿cómo lo ve Dios? Es por eso que la adoración no se basa en cánticos, ni en acciones, ni en manifestaciones. La adoración a Dios es vida. Vida. 21 de Juan 4. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Fíjense, le habla ella directamente: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, lo que ustedes hacen es inútil. Inútil. Están en una iglesia, levantan manos, se saben la parafernalia. Hay iglesias hasta que hacen coreografías y se las saben todas. Pero es inútil. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores, esto indica que hay falsos, ¿no? Adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Donde se conjugan las dos cosas, el interior y el exterior. Porque también el Padre, ¿qué dice? Tales adoradores, ¿qué dice? Busca que le adoren. Wow. La palabra buscar en el griego es seteo. Es una palabra que está conjugada en presente. Pero esta palabra significa escarbar. Significa sacar, rebuscar. O sea, escasean los verdaderos adoradores. No se dan por montones. Por eso cuando tú veas esos videos de iglesias donde todos los chavos están saltando, mira, no escuches la música, ve la actitud de los que están ahí saltando. Fíjate, los muchachos que están ahí saltando, están saltando y dándose de codazos, dándose de empujones. Y ahí están cantando, aleluya, y le están pegando al otro y ja, 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 ja. ¿Están adorando a Dios? En lo absoluto. Y después viene la parte emotiva, todos llorando. Fíjate, es una montaña rusa de emociones, no de una adoración concreta del corazón. Por eso esta palabra buscar en el griego significa uno buscar algo que se perdió, que se extravió. Dar vuelta a la casa para encontrar lo que perdiste. Eso indica esta palabra seteo. No son abundantes los verdaderos adoradores. Es por eso que Dios, sin lugar a dudas, conoce la intención del corazón, pero también Dios conoce nuestras conductas y nuestra vida diaria. Es por eso que la adoración que llega a Dios no es producto de una buena música. La adoración que llega a Dios es producto de vida que está alineada con la palabra de Dios. Tú a lo mejor puedes cantar no del todo bien, porque ¿quién puede decir que alguien canta mal? ¿Solo los que creen que cantan bien? ¿Sí o no? Si alguien canta mal y el de al lado canta mal, ¿va a encontrar que cantas bien? ¿Pero eso qué significa? O sea, el que canta bien tiene algún mérito, es más adorador que el que no, o el que se considera que no. Fíjate, por eso la vida tiene sentido en la adoración, porque no tiene solo relación con la música o con algún acto de servicio en la iglesia, sino solo los que cantarían serían adoradores y los que están abajo no. Por eso Dios no es excluyente en lo absoluto. Juan 4:24, Dios dice es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración es algo espiritual. Ahora, ¿sabes por qué la gente se fastidia en el tiempo de adoración? ¿Sabes por qué a lo mejor sientes que es muy largo el tiempo de música en la iglesia? Porque es un tiempo que nosotros dedicamos a adorar, así mismo como las ofrendas. Porque la mayoría no entiende o no saben lo que es adorar. Porque la gente cree que la adoración es un tiempo litúrgico del culto. No, la adoración por medio de cánticos es un tiempo necesario. Mira, ¿a qué vienes a la iglesia tú? Por eso, ¿cuál es el propósito fundamental de la iglesia? Principal, adorar a Dios. ¿Cómo lo adoras? Mira, si tú no sirves en ningún área, tú no haces nada. Si tú estás ahí solo, ¿cómo adoras a Dios? Si no es derramando tu corazón ahí en el lugar donde estás. Si no, ¿qué sentido tendría, verdad? Es por eso que si supiéramos qué es adorar a Dios, les voy a dar algunos tips. Todos se sentarían adelante. Les gustaría estar más cerca del fuego, donde nadie los desconcentra. Hay gente que le gusta sentarse atrás, y yo a veces me paro atrás, y yo veo el desorden que hay atrás. Atrás hay hermanos que ahí están conversando de su vida. Hoy, ¿cómo te fue en la semana? Vinieron a la iglesia. ¿A qué vinieron? ¿A cuchuchar? Tómense un café, hermanos, afuera. No interrumpas al otro. Si quieres saber algo de la vida del otro, ocupa otro tiempo. Mira, la gente que viene acá, y eso esperamos nosotros, venga a adorar a Dios. Venga a concentrarse con Dios. Por eso esta iglesia debería llenarse, mira, de adelante para atrás, no de atrás para adelante. Es como en la escuela, ¿no? ¿Quiénes se sientan atrás en el salón? Hasta ustedes saben. No tengo que enseñarles eso. ¿Sí o no que nos gustaba sentarnos atrás, a los desordenados?
hasta el final, al lado del rincón ahí, donde no te vieran dormir en clase, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo, cuando estudias, te sientas adelante. Los que ya estudiaron de grandes en la universidad, ¿dónde se sientan atrás? ¿A desordenar? No, entienden que tienen un propósito y están adelante tomando atención y prestando atención a lo que pasa. Es por eso que quien entiende que es adorar, quiere estar cerca, no quiere tener distracción. Es más, si alguien te habla, el verdadero adorador es capaz de decir, hermano, no me interrumpa. Este es mi tiempo con Dios. Mira, una vez a la semana me reúno aquí. ¿Cómo vienes a hablar aquí? Háblame después, terminando. Ahí hablamos, lo que quieras. Pero en este tiempo, a nuestros hijos, algunos tienen unos más inquietos que otros, ¿verdad? Enséñale, instruye al niño en su camino desde chiquititos, enséñale que adoren a Dios, que vienen a la iglesia a adorar a Dios. Ponle alabanzas en la casa, no le pongas reggaetón. Que se enamoren de Dios, que conozcan de Dios, explícales los cantos, explícales. Eso es vivir el evangelio. Mira, el evangelio no es que la iglesia tenga cultos de lunes a domingo. El evangelio es que si tú vienes, y a lo mejor vienes solo una vez por semana, concentra tu semana en buscar a Dios. Mira, tampoco te recomiendo que escuches prédicas todos los días, porque eso solo llena esto, no esto. Mira, aquí hay una prédica semanal, muchos textos. Analízala, enséñaselas a tus hijos, coméntala con tu esposa. El otro día yo hablaba con unos hermanos, mira, llévate esta prédica y analízala durante la semana. Hazte experto en el tema. Experto. Apréndete los textos, apréndete las locaciones de la Biblia, apréndelo. El tiempo que inviertas no lo inviertas en llenar la cabeza de conocimiento, porque eso envanece, porque después te sientes un súper cristiano. ¿No? Llévate el mensaje, anótalo, descárgalo y practícalo. Me quedé solo en el primer punto de los que entienden esto. Mira, se sentarían adelante, buscarían un lugar adelante para que nadie lo desconcentre. Así deja a los desordenados atrás. No se sientan mal los que sientan atrás, pero escúchenla, pongan atención a lo que estoy diciendo. Llegarían temprano, apartarían el domingo como el día importante para adorar a Dios, hermano, una vez a la semana. Y ahora que terminamos el curso, ya ni siquiera hay curso. Una vez a la semana. Es más, concéntrate en entender cuántas cosas Dios ha hecho contigo. Si tienes memoria de corto plazo, la última semana, lo que Dios ha hecho contigo. Y ven a adorar a Dios, agradece a Dios, bendice su nombre. Imagínate si entendiéramos qué es adorar a Dios. El domingo tendríamos una actitud distinta. Yo siempre les digo, es el día más difícil de la semana, porque ahí hay oposición espiritual para que tú vengas. Mira, entre semanas Satanás te deja tranquilo. Si no vas a trabajar, ¿tú crees que Satanás te va a decir algo? No le importa. Por eso entre semana tú te levantas y no tienes estorbo. Te levantas nada más. El único estorbo es el despertador. Pero el domingo, ¿cómo es el domingo? ¿Sí o no que haya oposición? Sin duda. A nosotros una vez nos pasaba que salíamos de casa el domingo y una rueda pinchada acá. Rueda pinchada el domingo en la mañana. ¿Quién la pinchó? ¿Cómo? Y ahí sacando la rueda. Vámonos. El otro domingo nos pasó lo mismo. La otra pinchada. Ya andábamos mirando qué vecino nos hacía la maldad. Así nos pasó como un mes. Terrible. Oposición. Les digo, eso es muy simple, pero tú puedes tener oposición, un pleito con tu esposa, una discusión en casa, muchas cosas. A lo mejor no hay luz, no hay agua, 1000 cosas. Pero cuando tú eres determinado en algo, tienes tus toallitas húmedas ahí. ¿Qué te puede frenar de buscar a Dios? Seamos honestos. Un misionero dijo que él fue a la India. Y contaba que fue a la India y ellos tienen que esconderse para hablar del evangelio. Así que llegaron, dice, a un garage que tenía un subterráneo. Y ahí lo metieron al predicador. Dice que había un grupo como de 20 personas, sentados todos en el piso. Y él empezó a enseñarles de la palabra. Empezó a hablarles. Y dice que como a las 2 horas veía que estaban todos ahí, nadie decía nada. Entonces el hermano dijo, pues ya, ¿no? Dijo ya, 2 horas, suficiente. Le dijo al traductor, ya dile a los hermanos que se vayan.
Los hermanos se paran, no, que siga. El hermano ya cansado, ¿no? 2 horas. Y yo, 2 horas más. Ahí los hermanos, concentrados. Ya dice, hermano, ya llevamos 4 horas, ya es mucho, ya el desgaste del occidental, pues ya se siente cansado, ¿no? No, dice, que siga. Dice, pero, no, dice, ya es prudente, somos, no, que siga. Y le dice uno de los hermanitos, dice, llevamos 1 año esperando a que alguien nos hable de la palabra. ¿Cómo nos vamos a ir? 1 año, esperando a que alguien venga. Nosotros como tenemos de sobra, nos quedamos en las garras de Sabanás, ¿no? En la mañana ahí, tapado. Deberíamos entender que la adoración tiene un sentido en la vida. Nos levantaríamos temprano, nuestros hijos lo entenderían, seríamos gente prudente, porque los verdaderos adoradores tienen una necesidad en su corazón. ¿Sabes cuál es? Adorar a Dios. Esa es la necesidad de un adorador, adorar a Dios. Veamos un ejemplo en 1 Corintios 6:15, y voy a ir un poco de la enseñanza a lo práctico. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el texto. Pablo les escribe a los corintios porque Corinto pertenecía a Grecia y la cultura griega fue influenciada por pensadores, filósofos, y ellos decían que el cuerpo no servía ni para el bien ni para el mal, porque el cuerpo moría y se iba al polvo. Y todo lo que hicieras en el cuerpo no te perjudicaba ni te beneficiaba. Así algunos piensan hoy, ¿no? Pero cuando Pablo llega a Grecia, les predica el evangelio y ellos comienzan a conocer de Cristo, Cristo lava sus pecados, ellos siguieron practicando muchas cosas que traían de la ideología griega. En los templos paganos, los griegos, para adorar a sus dioses, habían prostitutas y prostitutos sagrados. Esto era parte de la adoración a los dioses griegos. Entonces ellos se mezclaban en estas relaciones ilícitas para adorar, o sea, le daban goce a la carne para adorar a sus dioses. Entonces, al creer ellos este tipo de cultura, los hermanos iban de la iglesia a practicar esta clase de adoración. Decía, ahora yo no adoro a Zeus, ahora adoro a Dios del cielo, pero bajo el mismo contexto, relaciones inmorales. Entonces ellos salían del culto y querían adorar a Dios. ¿Cuál era esa adoración? Irse a los templos paganos con rameras y las mujeres con prostitutos sagrados. Ellos pensaban que eso era adorar. Y cuando Pablo se enteró, les escribe ese texto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Lo que se llama la unión mística, la relación sexual. Porque dice, los dos serán una sola carne. Es por eso que la sexualidad está limitada para el matrimonio, para que sea una sexualidad con sentido, una sexualidad que te haga feliz, no que te amargue, no que sea insatisfactoria. 17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 18. Huid de la inmoralidad. En este texto dice fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o el que vive en inmoralidad, dice, contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, la casa de Dios, el cual está en vosotros, Dios mismo, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Fíjense, aquí les dice, en el paganismo está todo corrupto. Ustedes en el mundo podían hacer lo que quisieran, pero el que te dijo que llegando al evangelio podías hacer lo que quisieras, te mintió. Pablo les dice, en el cristianismo, no, el cristianismo tiene un costo. Dice Jesús, el que quiere venir en pos de mí,
Deje sus ideas atrás. Lo que vivió, lo que sufrió, lo que padeció, las buenas ideas que considera que tiene, déjelas atrás. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, dice, todos los días. Y sígame. Wow. Pablo les dice, no solo tu alma y tu espíritu deben estar santificados al Señor, sino también, dice, tu cuerpo. Miren, una persona puede decir que es hijo o hija de Dios. Puede proclamar por medio de cantos que Dios es bueno. Va a levantar las manos, cantar alabanzas y adorará a Dios, supuestamente. Pero su conducta, si no va de acuerdo a lo que dice Dios, que Él es santo, misericordioso, bueno, no está dando una genuina adoración a Dios, está dando una falsa adoración a Dios. Porque su vida no respalda sus actos. Es por eso que muchos de ustedes son vecinos aquí. Te conocen, mira, de afuera. Algunos de ustedes son familiares. ¿Has visto cuando tú estás ahí en la plena adoración ahí? ¡Wow! ¿Has visto cómo te miran tus vecinos? ¿Que son hermanos? ¿Has visto cómo te miran tus familiares? ¿Puedes considerar que lo que haces es genuino? ¿Ellos conocen de ti que eres una persona íntegra? ¿Tus hijos qué piensan de ti al verte con las manos levantadas? ¿Al verte cantando? ¿Pueden ellos afirmar que tú eres una persona íntegra? ¿Que adoras a Dios en verdad? Qué difícil, ¿no? Ahora, una de las expresiones más profundas de adoración a Dios es aprender a decir no. Cuando un joven guarda su virginidad y dice no a la promiscuidad, ese no es relevante en la adoración a Dios. Porque ese no significa una convicción profunda del corazón. Nosotros vivimos hoy en una sociedad donde la promiscuidad es parte de la sociedad. Es más, se ve bien. Al muchacho que se guarda le dicen que es un tonto, y a la muchacha que se guarda también. Pero qué terrible es lo que va a ocurrir luego. Las enfermedades que hoy existen venéreas no existían nunca. Y además de eso, la perversión es a tal grado que hoy los muchachos saben cosas y nadie les contó por medio de las experiencias. Pero ¿quién va a satisfacer eso? Porque hoy es una generación que busca siempre algo más. Mira, los que viven en promiscuidad se van a casar y ¿sabes lo que les va a pasar? Nunca vivirán satisfechos, siempre buscarán algo más. Esa es la generación que hoy está naciendo de jóvenes insatisfechos, buscando siempre algo más. Cuando te ponen una botella enfrente y tú dices que no, esa es convicción. Porque hay hermanitos que sí le echan, en serio, y no consideran que sea malo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es entender el sabio equilibrio. Hay hermanos que beben, pero mira, ellos, déjalos a ellos darán cuenta a Dios, con su testimonio sobre todo. Porque muchos pueden decir, pastor, una copita a mí no me lleva al infierno. A lo mejor a ti no, pero a otros sí. Porque a lo mejor tú le haces tropezar a un hermano. Y suben sus fotitos al Face después, ¿no? Ahí, y viene un hermano nuevito, y está el hermano nuevito y lo ve y dice, ¿no es el hermano ese que canta en la iglesia? Entonces si él lo hace, pues yo también. Algunos han salido del alcoholismo y los que viven en esas prácticas son estorbo a otros. Cuando dejas de prestar tus ojos a la inmoralidad, cuando dejas de meter vicios a tu cuerpo, cuando entiendes que hay muchas cosas que solo te hacen daño, eso es un acto de profunda adoración, saber decir no. Pero asimismo, cuando tú te niegas a tu ego, cuando cierras tus oídos al chismoso, cuando cierras tu lengua y dejas de involucrarte en áreas donde no tienes que involucrarte, cuando dices no a tu carne, eso es un acto de adoración. Hay personas que dicen, hermano, dice, tal cosa, pero yo se lo dejo al Señor. Ya contaminó al otro. Hermano, no me gusta cómo se viste el pastor. No me gusta, pero se lo dejo al Señor. Ya el otro ya lo contaminaste. El otro va a andar diciendo, no, es que al hermano no le gusta cómo se viste el pastor. Ya contaminó otro. Y después todos, yo entro aquí y me miran.
Entonces la gente, ¿sabes lo que busca? Mira, una persona carnal no busca la edificación del otro. ¿Sabes lo que busca? Partidarios. Partidarios. Busca encontrar en medio de una congregación quién está de acuerdo en sus conceptos. Partidarios. Empieza a ver quién es partidario y mire, con eso se junta. Todo lo contrario a lo que dice la palabra. La Biblia dice que te juntes y te involucres con personas que muestran a Cristo. Por eso ten cuidado. A lo mejor te buscan para ser su partidario, pero no les interesas en lo absoluto. Primera de Corintios 6:20. El porqué de todo esto, les dice Pablo. ¿Por qué no puedes mezclar tu cuerpo en la adoración pagana? Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, tu vida fue comprada por Cristo. Glorificad pues a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra glorificad pues a Dios habla de alabanza. Doxazo es en el griego. Ríndete a Dios, reconócelo como alguien más grande que tú. ¿En qué áreas? En tu espíritu y en tu cuerpo. La esencia de la verdadera adoración a Dios no solo es mi boca aquí en la iglesia, mis manos, sino es mi estilo de vida acorde a lo que yo creo. Primera de Pedro 2:5. Y eso es lo que hablaba Jonathan cuando iniciamos hoy el tiempo de adoración. Primera de Pedro 2:5. Yo lo voy a reforzar aquí con este texto. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos el templo de Dios. Y sacerdocio santo. O sea, los que ministran a Dios y apartados para Dios. Eso debemos de considerarnos sacerdotes. Mira, el sacerdote no es el que tenía un puesto. Y ese es el error de la iglesia actual. Consideran que, ay, somos sacerdotes de Dios, amén, y creen que tienen un rango. No, sacerdote significa el que estaba disponible siempre, porque servía a Dios todo su día, toda su vida, todo lo que tenía, venía y le pertenecía a Dios. Por eso dice que nosotros somos edificados o seamos como casa espiritual y sacerdocio santo, los que ministran a Dios, apartados para Dios. ¿Con qué objetivo? Para ofrecer sacrificios espirituales, fíjate esta palabra, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta palabra sacrificios espirituales en el griego es susía, que significa respirar fuertemente. Habla del animal que está amarrado y está siendo ofrecido en el sacrificio. Antes de ser muerto, respiraba fuertemente, sabía que moriría. Y los animales que se ofrecían, al ser amarrados y atados, se ponían vivos en el altar. Su instinto le decía que iba a morir y eso lo hacía respirar fuertemente. Romanos 12, que era lo que hablaba Jonathan en la mañana, nos habla de lo mismo. Y yo quiero explicarlo de manera muy simple. Cuando estamos aquí, los que vienen a adorar a Dios en verdad, tendrán sin lugar a dudas experiencias con Dios. Su corazón se acelerará. Estamos buscando a Dios y dispuestos a, si nos morimos aquí, tener la certeza de que nos vamos con el Señor. Los verdaderos adoradores saben que van a la iglesia, y escúcheme, no a cantar. El verdadero adorador va a la iglesia a ser confrontado con la tentación, a saber que es confrontado todos los días con el pecado en el mundo. Y yo vengo porque necesito morir a eso. Por eso me presento como un sacrificio vivo. Me amarro voluntariamente, me pongo en el altar del Señor y sé que debo de morir a eso. Y eso vengo a confrontar aquí. Esa es la adoración a Dios. Por eso esto de cantar, hermanos, es solo un agregado. Por eso el que canta con entendimiento respecto a lo que es la adoración, tiene una actitud totalmente distinta en la adoración. Porque a eso hemos venido a la iglesia. Respiramos profundamente, porque aquí es donde se produce la acción de morir frente al pecado. Tú aquí vienes y si eres un mentiroso, eres expuesto en tus mentiras.
y quieres morir a eso, a toda clase de tentaciones, quieres irte de aquí fortalecido para vencer afuera. Por eso esto es una experiencia con entendimiento, no es solo espiritual. Mira, ¿de qué nos serviría si aquí todos se cayeran, tiritaran, gritaran y afuera sigue siendo el mismo? ¿Qué sentido tendría? ¿Tiene algún sentido? Para mí, y por lo menos lo que dice la palabra, no tiene. Por eso la gente busca experiencias. Tú vienes a la iglesia con un concepto, sabes que tienes que morir a algo. Por eso entrar acá al verdadero adorador lo confronta y viene con esa actitud de decir: yo en mi semana me equivoqué en esto lo estoy haciendo mal, necesito orar más, necesito pasión por Dios. Y a eso viene aquí. Viene con esa actitud en su corazón a enfrentarse con lo que le aparta de Dios. Por eso esta acción que compara la Biblia al animal que va a ir a morir, que tiene ese presentimiento y respira fuerte. El hecho de enfrentar el pecado y morir y vivir para Dios es comparativo a los animales que iban al sacrificio. Por eso dice sacrificios espirituales. La palabra espirituales es en el griego neumáticos, que quiere decir respiro, aliento. Sacrificios espirituales es el ser, no es simplemente mi cuerpo. Mi ser anhela adorar a Dios, porque ya entiendo que no es un canto. Adorar a Dios es ir a la iglesia con sentido en mi mente, en mi corazón, de saber que necesito de Dios. Mira, si yo te hiciera una pregunta hoy, todos deberíamos de responder que necesitamos de Dios. No tan solo el que está enfermo, no tan solo el que está desvalido. Eso oramos en la mañana, por los enfermos, los que tienen necesidad. Pero todos, tú sientes que no tienes necesidad, estás equivocado. Todos tenemos una profunda necesidad de Dios. Por eso debe de ofrecerse este aliento, lo que sale, una necesidad tal, gemidos por dentro de buscar y de servir a Dios. Por eso Romanos 12:1 que leía John al principio dice: así que, hermanos, os ruego, les suplico, por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, que te rescató, que se apiadó de tu vana manera de vivir. Esa es la misericordia de Dios, que te llamó tú siendo nada, tú no hiciste ningún mérito. Mira, tú estás aquí hoy sentado ni siquiera porque tú te trajiste, Dios te trajo. Muchos de ustedes probablemente hoy no iban a venir, pero Dios te trajo. Esa es su misericordia. ¿Qué te toca a ti ahora? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo alude a este animal que respira fuerte. Y yo quiero hacer una analogía con Cristo. Mira, en Getsemaní dice la Biblia, era tal su agonía que sudaba gotas de sangre. Él sabía como Cordero de Dios que su sacrificio vivo quitaría el pecado del mundo. ¿Se imaginan el corazón de Jesús? ¿Cómo estaba su corazón de humano? Sabía que iba a morir. ¿Cómo estaba su corazón? Probablemente latía a mil, su respiración era fuerte. Él sabía que iba a ser crucificado. No tan solo eso, iba a ser despreciado incluso por sus cercanos. Iba a quedar completamente solo. Cuando usted ve el original de lo que vivió Jesús, la Biblia dice que lo escupieron, dice que lo patearon, pero esa palabra en el hebreo significa que le pegaron en sus partes nobles. Lo arrastraron, lo tiraron de la barba, le golpearon el rostro, lo pisotearon y estaba agonizante, pero estaba vivo. Él no murió en el camino. Jesús no se rindió en el camino. Estaba totalmente desangrado en el camino, pero él no murió en el camino. ¿Y cuál es la frase final de Jesús antes de morir, después de todo el oprobio que vivió? Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. De pronto dice Jesús, en vez de condenarlos a todos, ¿qué dice? Perdónalo. Esta frase es una expresión de adoración y yo puedo considerar de las más profundas en la Biblia hacia el Padre. Es impresionante darnos cuenta cómo Jesús involucra el perdón como un acto de adoración a Dios. Es por eso que el estilo de vida es parte de la adoración profunda a Dios. El vivir para Cristo, la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, la palabra, el vivirlas, el entenderlas, son expresiones de adoración. Pero nuestra vida complementa todo lo que nosotros hacemos en nuestros tiempos como iglesia.
Cuando entendamos que lo que se une es mi vida con lo que yo vengo a hacer acá, seremos los verdaderos adoradores que Dios busca. Por eso la verdadera adoración no se queda simplemente en cantar, es vivir una vida que busca y anhela de Dios. Es por eso nosotros, los que dirigimos la alabanza, consideramos la pobre vida que ustedes deben de vivir. Porque venir acá a la iglesia con cantos tan decidores de lo que es la palabra de Dios y no tener ni una sola expresión de adoración significa que la vida de ustedes es pobre espiritualmente hablando. Es nefasta. Ahora ustedes pueden entender lo que nosotros vemos. Pero hermanos, nosotros no somos cirqueros. Nosotros no somos directores de orquesta. Nosotros, los que estamos aquí enfrente, también queremos ser adoradores. Por eso yo les invito a eso, a entender que el que está firme en la fe entiende lo que es adorar a Dios. Una expresión de adoración es simplemente esto que les digo. Pero la vida en sí misma es lo que me lleva a mí a adorar a Dios, mi manera de vivir. Por ejemplo, el perdón es negarse al orgullo. El perdón es negarse a la amargura. El perdón es negarse al egoísmo, a la actitud sin Cristo, a vivir en venganza. Hay un testimonio grandioso de una mujer que vivió el periodo denominado el Holocausto. Ya sabemos, ¿no?, que fue la persecución nazi hacia los judíos. Y una mujer llamada Corrie ten Boom experimentó en un campo de concentración. Ella vio cómo violaban a su madre, los soldados nazis, vio cómo asesinaron a su padre y luego asesinaron a su madre, y ella estaba ahí presente. Su familia era judío pero cristiana. Y ella salió de este campo de concentración y predicaba y hablaba acerca del perdón. Ella consideró que perdonó a los que mataron a su familia y violaron a su madre. Es más, escribió un libro acerca de esto. Ella un día la invitaron a una iglesia y predicando respecto al perdón, hace un llamado al frente, diciendo que no solo ella estaba dispuesta a perdonar, sino que Dios perdonaba. Y a la larga ese era el sentido de su prédica, que Dios era un Dios perdonador. Y dice que pasó mucha gente y en medio de esa gente un anciano. Y este anciano se le acerca directamente a ella y le dice: ¿está segura usted que Dios puede perdonar todo lo que yo hice? Ella le dice: claro que sí, todo. Le dice: ¿pero está segura que todo? ¿Absolutamente todo? Sí, le dice ella: Dios perdona todo. Y el hombre le dice: yo fui un funcionario nazi y yo estuve en tal campo de concentración. Él era el encargado del campo de concentración donde murieron sus padres. Ella se dio cuenta que el que dio la orden de asesinar a sus padres estaba frente a ella. Ella cuenta en su libro que se confundió todo su ser revolucionado. Se le nubló la vista, dice que sentía que se iba a desmayar. Y el Señor le dice: vamos, hazlo. Ella le dice: yo estuve en ese campo de concentración, y le mostró las marcas que le hicieron. Él apresuradamente, antes de que ella terminara su relato, le dice: perdóneme. Y ella lo abrazó y le dijo: te perdono. Hay una película para que la busquen de esto, se llama El Refugio Secreto. Es una historia verídica. Por eso en Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor. En este caso Pablo está encarcelado. Os ruego que andéis como es digno, o sea, un caminar continuo de día en día. Como es digno significa una balanza equilibrada de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ten un equilibrio en tu vida espiritual entre lo que sabes y lo que vives. No te sientas más porque sabes más y practicas menos, ni te sientas menos porque sabes menos y practicas más. No, vive una vida equilibrada. 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvístete. Y esto es lo práctico del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que tú traes del mundo tienes que quitártelo. Aquí nada sirve. Dios no te quiere vestido, Dios te quiere sin nada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desvístete del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de
de la verdad. Por lo cual, y aquí empieza lo práctico, desechando la mentira. O sea, determínate a desechar la mentira. Ven aquí a la iglesia y di: Señor, yo tengo problema con la mentira. Ayúdame. Ayúdame a dejar de ser mentiroso. Confróntame, Señor, con la verdad. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y un ejemplo de adoración a Dios, el 28, el que hurtaba, no hurte más. El mundo no es como la iglesia, ni la iglesia es como el mundo. Dice: si no, trabaje cambiando la vida, haciendo con sus manos lo que es bueno. Antes hacía lo malo con sus manos, ahora hace lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora no tan solo deja de robar, sino que trabaja. ¿Con qué objetivo? Para ayudar al prójimo. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Fíjate, este es un no. Es un no. Y poner un filtro en mis palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, lo que los demás escuchen de ti, ellos glorifiquen a Dios por lo que tú hablas. No que se sientan ofendidos, no que se sientan menoscabados, ni menos partícipes de tus pensamientos corruptos. 31. Quítense de vosotros, fíjense lo práctico, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ven aquí a tratar. Dios quiere tratar contigo en eso. Mientras cantamos: Señor, quiero dejar de ser enojón, quiero dejar de ser gritona. Ayúdame, Señor. Si no soy gritona, dicen las hermanas, pregúntele a su esposo. Maledicencia a la gente que dice groserías y malicia al corazón, que quiere hacer daño a otros. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia es la culminación de nuestra vida de adoración. Aquí hay libertad, pero también hay orden. Eso es adoración a Dios. Tú puedes declarar lo que quieras con tus labios si quieres honrar a Dios. Si lo haces en orden, no tienes problema. Pero la verdadera adoración es la consecuencia. O sea, lo que tú muestras acá es la consecuencia de lo que tú vives. El que está firme en la fe debe de ser un adorador completo. Es imposible, hermanos, estar firmes en el Evangelio si no entendemos lo que es la adoración. Yo creo que todos anhelamos ser verdaderos adoradores, de los que Dios busca. Y como yo te decía adelante, Dios no es excluyente, no los que tocan instrumentos o tienen alguna habilidad musical son adoradores en lo absoluto. El verdadero adorador es el que da pasos conforme a la palabra de Dios, y como respuesta viene a este lugar y expresa su adoración pública del mismo modo, con la misma necesidad. Yo no sé qué es lo que tú consideras que es adoración o cómo tú adoras a Dios, pero Dios nos ha llamado a todos a adorarle. Ahora, sin lugar a dudas, tú hoy puedes venir con una necesidad primordial. Puedes tener problemas, adversidades, necesidades, pero te digo algo: si no conoces a Dios como Dios es, nunca tendrá sentido tu vida para saber llevar tus necesidades, para saber llevar tus adversidades. Pero si tú das tu corazón a adorar a Dios y te quitas la idea que tienes y adoptas lo que Dios nos llama a hacer, sin lugar a dudas nuestra vida logra tener un sentido mucho más profundo, porque Dios se involucra en nosotros. Estás abriendo la puerta a Dios a que se involucre en tu vida. No es tan solo cantar a la iglesia, es vivir negándose al pecado. Esa es adoración. Es reconocer la necesidad de Dios diaria. Es creer que Él es tu Señor misericordioso todos los días. Es depender de Dios. Por eso la mujer samaritana, cuando entendió que vivía en una inmoralidad, pero ella adoraba, cuando tuvo la revelación de Cristo, dice que ella dejó lo que hacía, cambió su manera de vivir, dice que fue a predicar a Samaria.
a los samaritanos de que ella sabía quién era el Mesías. ¿Por qué nosotros vivimos en un letargo espiritual que nos impide adorar a Dios? La respuesta más simple es porque probablemente nunca hemos adorado a Dios. Hemos dejado la adoración en simplemente cánticos de domingo. Pero hermanos, cuando entendamos que adorar a Dios es abrir mi corazón cada día, amarrarme como un cordero en un sacrificio y venir a los pies del Señor y decir: Señor, yo necesito cambiar. Mira, esto no es cámbiame, es yo necesito cambiar. Yo necesito. Yo quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte como tú llamas a adorarte. Por eso el que está firme vea su adoración, entienda si adora a Dios o no. Porque nadie que no adore a Dios podrá entrar a la presencia de Dios. La adoración a Dios es la puerta a entrar a Dios. El conocer a Jesús y entender quién es Él demanda del cristiano entender qué es la adoración entonces. Jesús cantaba. ¿Sí saben que cantaba Jesús? Claro que cantaba. Cuando termina la Santa Cena dice que Jesús cantó con los hermanos salmos. En el último tiempo dice que después de comer la última cena que tuvo con sus discípulos, cantaron a Dios. Claro que cantaba. Pero la muestra más profunda de Jesús en su adoración, ¿qué fue? Su vida. Su vida. Mucha gente piensa que Dios escucha la afinación de los cantos. No. Eso no, tampoco nos dice que vamos a tocar cualquier cosa, no. Siempre vamos a buscar la excelencia para Dios, pero la adoración a Dios es un corazón en el cual convergen mis actitudes y mi vida. Mi vida entera, mis actitudes aquí, yo vengo, estoy, participo de los cantos, levanto mis manos, pero mi vida va a avalar eso ante Dios. Si yo le busco toda la semana, si yo estoy adelante de su presencia, si yo vengo aquí con la actitud correcta, eso es lo que Dios busca. A esos adoradores busca Dios, dependientes de Él, no litúrgicos. Esto nos permite entender que los cantos que tenemos acá en la iglesia es solo un tiempo necesario para que tú, a través de cánticos, puedas recordar lo que Dios ha hecho en ti toda tu semana, puedas llevarlos y unirlos a tu vida, a lo que tú haces. Y como dice la palabra, puedas levantar manos santas, no porque te has portado bien, sino porque crees que solo por medio de Cristo hay perdón y hay misericordia. Por eso aquí el que levanta manos no es el más santo, el que levanta manos es el más sencillo, porque entiende que depende de Dios. Hermano, mira, tú vienes acá, a lo mejor cometes muchos errores, sin duda, pero que no te engañe Satanás. Mira, tú no, por mérito no eres salvo, es por Cristo. Y Él merece nuestra más profunda adoración, nuestra más profunda devoción en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que tales adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, el Padre busca que le adoren. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y la Biblia nos llama a adorar con comprensión, con entendimiento. Y nuestra adoración debe ser un acto de corazón. Yo te invito a que en tu lugar tú ores a Dios con total sinceridad. Y si has fallado en esta adoración, si has fallado en cómo derramas tu vida ante el Señor, y no digas: yo lo hago en mi casa, pastor, y aquí yo tengo una vida más austera. No, hermano, el que adora a Dios no tiene espacios ni tiempo. Lo hace en todo lugar porque entiende quién es Dios. Yo te invito a que ores al Señor y le dile todo tu corazón: Señor, enséñame a adorarte. Si no lo sabes, Señor, enséñame a adorarte, a entender, Señor, quién eres tú. Enséñame a derramar mi corazón aquí ante ti, Señor. Enséñame en mi casa a ser consecuente, que yo pueda levantar manos en todo lugar, Señor, como dice tu palabra, y nadie tenga nada que decir de mí porque soy consecuente en mis caminos. Que pueda yo poner en práctica tu palabra, Señor, y que pueda yo adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. A lo mejor vienes problemado, a lo mejor discutiste antes de salir de casa con tu esposa, a lo mejor has pasado una semana difícil, estás sin trabajo, no lo sé. Yo te invito a algo muy simple, mira, deja a Dios obrar en tu vida. A lo mejor sientes que le conoces hace mucho tiempo y que llevas una vida tan íntegra que no tienes necesidades. Pero te digo algo, ese es el mayor engaño que Satanás puede poner en tu corazón. Todos nosotros tenemos una necesidad diaria de la obra de Dios en nuestro corazón. Por eso cuando tú entiendes que Él es el Dios de misericordias, aprendemos a levantar manos santas ante Él, porque decimos: Señor, de ti dependo y de ti necesito. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo, como tú gustes, y dile: Señor, mira, aquí estoy. Solo de ti puede venir mi ayuda en mi necesidad. Ayúdame, Señor. Y eso clama con tu corazón, de todo tu ser, dile: ayúdame, Señor, transfórmame. Aunque sientas que no tienes necesidades, incluso, te digo algo, necesitas de Dios. Y clama al Señor con todo tu corazón, dile: Señor, ayúdame, transforma mi vida, mi ser completo. He visto tu misericordia, tú has conducido mi vida cada día. Por eso estoy aquí, Señor, ayúdame a ser un adorador, adorarte en espíritu y en verdad, con entendimiento. Y que todo lo que cante, Señor, todo este tiempo en el cual adoramos acá en la iglesia, sea simplemente, Señor, una muestra de mi vida diaria que depende de ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y ora al Señor en tu lugar, en tus manos en alto. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Jesús. Solo tú puedes oír mi petición. Puedes curar mi enfermedad, sanar mi necesidad más grande, que es este vacío que mucha gente tiene y que a veces yo, Señor, estando en tus caminos, lo siento aún. Dile de todo tu corazón: Él solo Él puede llenar tu ser, mi hermano. Por eso levantar manos es un símbolo de una necesidad completa del Dios del cielo para nuestra necesidad en esta tierra. Ayúdanos, Jesús.